ya te lo mandé. Mírame, China, aquí me encuentro. Anda, camina, aquí me encuentro. Mírame, China, aquí me encuentro. Anda, camina. Caminas profundo de cerca. Sorprendes la tierra con tu pie alerta. Caminas profundo de cerca. Sorprendes la tierra con tu pie alerta. Tu mirada hacia mí, no te imaginé que jugabas con mi suerte, desaté mis ojos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Son las 5 de la tarde y la consulta va a empezar. Sean bienvenidos a Pregúntale al Doc, un espacio para charlar con especialistas sobre temas de salud. ¡Achú! ¡Salud! ¡Comenzamos! Se ve nublado aquí. El reloj no. Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y gracias por hacernos el favor de acompañarnos a una emisión más de Pregúntale al Doc, transmitiendo desde la histórica y hermosa Ciudad de México a 2,240 metros de altitud sobre el nivel del mar a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Los saludo respetuosamente, soy su amigo Octavio Martínez, el Doc. Recuerden seguirnos en redes sociales como Fundación Ají, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En el mismo canal de la Fundación encontrarán todos los programas de Conexión Ají y Pregúntale al Doc. Un saludo a todos allá en cabina y hoy es miércoles 12 de mayo de 2021. Y tenemos un tema muy interesante el día de hoy, ya que a raíz de los sismos de septiembre de 1985 se empezó a generar pues diferentes planes de protección civil y diferentes técnicas de construcción aquí en la Ciudad de México, las cuales pues en algunos aspectos se vieron sus resultados en el pasado sismo del 2017. Y el tema que nos ocupa hoy precisamente es acerca de eso, es el plan que tenemos que tener en casa, este plan familiar de protección civil, y que el día de hoy nos acompaña mi querido hermano, mi amigo Héctor Hidalgo Ramos, especialista en gestión de riesgos y protección civil, quien nos aclarará, nos ayudará a comprender mejor esto del plan familiar de protección civil, y a quien saludo muy carinosamente y muy afectuosamente, mi hermano Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo encantado. Bien, aquí, listos para escucharte. Excelente. Pues, adelante, comenzamos. Vamos a hacer ciencia. Muy bien. Y platícanos, bueno, les platicaba yo que a raíz de estos eventos que hemos tenido en esta Ciudad de México, que es altamente sísmica, pues se ha desarrollado o se ha intentado que la población acceda a estos planes de protección civil que nos van a ayudar a prevenir o qué hacer antes, durante y después de un sismo. Sí, es correcto. Hoy específicamente vamos a platicar acerca del Plan Familiar de Protección Civil, que es una herramienta indispensable que tenemos que tener en el hogar. Cada una de las familias debe contar con este. ¿Por qué? Porque son los lineamientos, son las acciones que vamos a tomar en cuenta para prevenir y reducir los impactos en caso de que tengamos una emergencia, un desastre, estamos en el caso. Entonces, es bien importante que nosotros lo manejemos, que lo tengamos bien en cuenta, sobre todo difundirlo no solamente ahorita que lo platicamos con ellos, los que nos están escuchando, sino que los mismos radioescuchas nos ayuden a transmitir esta información y sobre todo también que si quedan algunas dudas, no duden en acercarse ya sea a nosotros o que acudan a la unidad de protección civil de su alcaldía, de su municipio o de su estado. Muy bien, y bueno, a partir te decía yo, de estos sismos se ha desarrollado esta cuestión de la protección civil. ¿Qué es o cómo partimos para realizar en nuestras casas un plan con nuestra familia
qué hacer antes. Primero vamos por partes, antes de un sismo. ¿Cómo me preparo yo con mi familia? ¿Cómo me preparo con mis vecinos? También podría ser para esto. Claro, bien importante. El Plan Familiar de Protección Civil no solamente nos va a servir para saber qué hacer, cómo mitigar las situaciones de impacto en cuanto a un sismo, nos va a servir para todo. O sea, lo podemos utilizar para cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de desastre que nos podamos ver involucrados. Entonces, es así de extenso, así digamos que de económico, ¿no? Que lo podemos adaptar a todas las emergencias que podamos estar involucrados. Pues primero que nada, el primer paso que nosotros tenemos que tomar es identificar cuáles son los peligros, cuáles son las amenazas o los fenómenos perturbadores, como lo maneja la ley de protección civil para la Ciudad de México, ¿no? Que cuáles son los perturbadores, que no son otra cosa que los peligros, las amenazas a los que nosotros estamos expuestos. Y pues vamos a definir primero varias cosas. Una, y aclararlo bien, los desastres no son naturales. Vamos a partir por ese postulado. Se te pasó un poquito tu conexión. A ver, ahí estoy. Ya, ahí estás. ¿Ya? Ok, ¿en qué me quedé? En que primero hay que identificar qué riesgos podemos tener en el lugar donde habitamos para empezar a implementar este plan. Ok. Entonces, una vez que vamos a estar identificando las amenazas, los peligros, estos fenómenos perturbadores que nosotros vamos a tener en cuenta, que nos puedan impactar en caso de una emergencia, en caso de un desastre. Y vamos a partir del postulado, de que los desastres no son naturales. Los desastres son una construcción social, son provocados por el hombre. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a empezar a quitar ese contexto y ese mote, ese nombre de naturalista que le venimos dando a los desastres, ¿no? Decíamos sismo, desastre. Huracán, desastre. Y no, realmente el sismo, el huracán, son los peligros, las amenazas a los que nosotros estamos expuestas. Nosotros como sociedad construimos el riesgo con base a una serie de situaciones, ¿no? Desde construir nuestra casa en la ladera de un río, o porque lo construíamos en un suelo muy blando. Entonces, ahí es cuando tenemos la construcción del riesgo. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar primero cuáles son las amenazas. Las amenazas las vamos a dividir en dos. Van a ser las naturales, sí, aquí sí vienen estos fenómenos, que pueden ser geológicos e hidrometeorológicos. Primero que nada, los geológicos, todo lo que tenga que ver con la tierra. Hablamos de la madre Gaia y ahí podemos tener una amenaza de origen geológico. ¿Qué puede ser? Erupciones volcánicas, que puede ser sismos, deslizamientos de ladera. Todo lo que tenga que ver con la tierra lo vamos a agrupar en los fenómenos geológicos. Después tenemos los fenómenos hidrometeorológicos. Todo lo que tenga que ver con el clima. ¿Sí? Lluvias, huracanes, inundaciones, no, porque ahí ya es la construcción social, pero finalmente el peligro y la amenaza son lo que tiene que ver con el clima, nevadas, sequía, todo lo que tenga que ver con el clima, lo vamos a agrupar dentro de los fenómenos hidrometeorológicos. Después nos vamos a la siguiente clasificación, que ya son los provocados por el hombre. ¿Sí? Y aquí vamos a tener ya... Se te pasó un poquito lo de hidrometeorológicos. Ok. ¿Qué me regreso? ¿Desde dónde? Los fenómenos hidrometeorológicos. Ok. Los fenómenos hidrometeorológicos, todo lo que tenga que ver con el clima. ¿Sí? Lluvias, granizadas, tormentas tropicales, huracanes, sequías, todo lo que tenga que ver con el clima, ahí vamos a meter todas esas amenazas. No sé si es la tuya o la de nosotros, pero como que se pasa un poquito la conexión de internet. Sí lo pagué, ¿eh? Te lo juro que lo pagué. Entonces, bueno, vamos a recapitular. Todo lo que tenga que ver con el clima, lo vamos a encuadrar
dentro de los fenómenos hidrometeorológicos. Y con esto tenemos las dos clasificaciones de las amenazas de origen natural. Y pasamos a las provocadas por el hombre, las que son netamente trópicas. Y ahí vamos a tener químico-tecnológicos, socioorganizativos y sanitarios. Entonces, químico-tecnológico, todo lo que tenga que ver con el desarrollo. Incendios, explosiones, derrames de sustancias peligrosas, fugas de materiales peligrosos, todo lo que tenga que ver con la tecnología y con el desarrollo del ser humano que pueda afectarnos, lo vamos a trabajar en los fenómenos químico-tecnológicos. Después nos vamos con la parte de los socioorganizativos y acabamos de pasar por un evento de esta índole. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con terrorismo, manifestaciones sociales, socioculturales y deportivas, accidentes de transporte ferroviario, accidentes en carretera, accidentes de avión o accidentes marítimos, ¿sí? Que por sus dimensiones vamos a tener un gran impacto. Entonces ya tenemos bien identificados, perdón, nos faltan los sanitarios. Los sanitarios van a ser los epidemias, pandemias, contaminación en todas sus vertientes, ¿no? Y que bueno, estamos también dentro de un desastre sanitario a nivel global, ¿no? Pues ya tenemos identificados cuáles son nuestros riesgos o cuáles son nuestros peligros. Entonces, ahora sí, vamos a definir qué es el desastre. El desastre ocurre cuando tenemos el impacto de uno de estas amenazas, de uno de estos peligros en nuestra comunidad o en nuestra propia casa y que tenemos afectación en los sistemas vitales. Vamos a poner un montón de definiciones que hay acerca de, pero son demasiado rebuscadas y pues como que de repente no nos quedamos así como que muy claros. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más entendible para que nosotros podamos desarrollar bien nuestro plan familiar de protección civil. Entonces, los desastres va a ser la conjunción de el peligro, el riesgo que tenemos, más la vulnerabilidad, qué tanto estamos expuestos nosotros a esa amenaza, a ese peligro, a ese riesgo que nosotros estamos teniendo, y ello nos puede desencadenar una situación de desastre. Y una situación de desastre nos va a ser cuando nuestros sistemas vitales están afectados, ¿sí? Cuando nuestras vías de comunicación, cuando nuestros, la forma en cómo nos vamos a desplazar, la forma en cómo nos vamos a desarrollar económicamente inclusive, que lo vimos en esta pandemia. Entonces es un desastre, ¿no? Porque nuestros sistemas vitales van a estar afectados. Desde lo más negro que es nuestra familia, nuestro núcleo familiar, hasta lo más grande que puede ser el Estado, el país como tal. Entonces, esa es la situación de desastre. Cuando ya sale de control esta situación de emergencia, ya sobrepasa nuestra capacidad de respuesta, entonces ahí sí ya tenemos el desastre. Y lo vimos muy claro en el accidente del metro, ¿no? Se colapsaron las vías de comunicación, no había ni para dónde, y nuestros sistemas vitales en ese momento se vieron afectados. Conforme fueron a pasar las horas, se fue restableciendo, pero finalmente tuvimos una emergencia fuerte y que culminó en un desastre, porque nuestros sistemas vitales en ese momento, en esa determinada zona de la Ciudad de México, fue impactada y severamente, y más que nada sobre las familias. Entonces, hasta aquí ya tenemos definidos cuáles son los peligros o las amenazas a los que estamos expuestos, y podemos ser impactados con estas amenazas o no podemos ser impactados, pero de alguna manera cualquiera de los fenómenos que nos pueden afectar, en algún momento de nuestra vida nos van a impactar por las características que tiene el país. Entonces, o bien se nos pueden juntar. Vamos a tener un huracán, lo vimos el año pasado en Tabasco, ¿no? Estábamos en pleno desarrollo de la pandemia en el país y tuvimos las inundaciones. Entonces se pueden concatenar, se pueden juntar estas dos situaciones y crear un desastre todavía más importancia en cuanto a magnitud y en cuanto a impacto a los sistemas vitales. Entonces,
Si se dan cuenta, es tan complejo esta situación, que podemos tener un incendio y podemos tener un terremoto en este momento, se pueden juntar y tenemos una situación que llama mucho la atención, o lo hemos visto también en situaciones de que hay un sismo, este sismo al afectar las estructuras provocaron alguna fuga de gas, esta fuga de gas por si no un incendio, entonces tenemos ahí dos impactos que hay que trabajar. Entonces, el Plan Familiar de Protección Civil está diseñado precisamente para eso, va a ser nuestra herramienta para que nosotros creamos escenarios en los que nuestra casa, nuestra familia, nuestro núcleo va a identificar y va a determinar, va a calificar qué tanto nos pueden afectar, ¿sí? Y con base a todo esto vamos a hacer un análisis de riesgo, vamos a identificar todos los peligros que hay dentro de la casa como los que hay fuera de la casa. Muy bien. Y ese plan, pues ya vimos que es muy amplio y que no nada más puede estar diseñado para la metrópoli como la Ciudad de México, sino para lugares donde impactan bien, me decías, los huracanes o ahora que vimos la pandemia que fue a nivel nacional u otros fenómenos que por ahí también pueden afectar a diversas partes de la República Mexicana. Los accidentes, como bien dices, del metro, los accidentes en la carretera, ¿no? ¿A cuántos accidentes no hay luego en las autopistas cerca de poblaciones donde el tráiler o la pipa llevaba algún material explosivo, radioactivo o que pudiera ser de algún material peligroso? Así es. Entonces, es bien importante recalcar, si nosotros tenemos un plan familiar de protección civil, nuestro impacto se va a minimizar. Va a ser prácticamente imposible que nosotros tengamos riesgo cero, o sea, no existe el riesgo cero, pero con el plan vamos a mitigar, vamos a hacer que este riesgo vaya descendiendo y que nuestra vulnerabilidad vaya a estar bajando continuamente durante el desarrollo de nuestro plan. Entonces es bien importante identificar las zonas. Ya identificamos las amenazas, los peligros a los que estamos expuestos en nuestra comunidad y en nuestra casa, ¿sí? Podemos estar expuestos, obviamente la Ciudad de México sí está expuesta a sismos, ¿sí? Por las características del suelo. Estamos en una situación en donde podemos ser impactados por lluvias torrenciales, inclusive encharcamientos de gran magnitud o inclusive inundaciones, ¿no? Ya las hemos tenido. Entonces, podemos tener situaciones socioorganizativas, también las podemos tener. Químico-tecnológico, pues desde casa, ¿no? También el mal control que podamos llegar a tener desde las sustancias hasta los sistemas eléctricos que nos pueden generar un incendio, ¿no? Como mínimo. Entonces, ya identificamos las amenazas, ya identificamos esos peligros que nos pueden impactar, entonces ahora sí vamos a identificar cuáles son nuestra vulnerabilidad, cuáles son nuestras zonas de riesgo dentro de nuestra casa. Primero vamos a trabajar la parte de la casa, ¿sí? ¿Cuál es la parte que no tenemos tanto problema con inundaciones? ¿Cuál es la casa en la que no la parte de la casa que es más segura en caso de que ocurra un sismo? ¿Sí o no evacuamos durante el sismo? Nunca evacúen en un sismo y ahorita platicamos más a detalle sobre ello, ¿no? Entonces, identificar cuáles son las zonas más seguras de nuestra casa. Las zonas más seguras, para poner un ejemplo, durante un sismo, pues sí son todos los que sean muros de carga, que nos han dicho, todas las que son paredes que no tengan marcos de puertas y ventanas, son zonas seguras, todo lo que son nuestras traves, nuestras columnas o castillos que dentro de la construcción. Y un lugar muy seguro es siempre el baño. ¿Por qué? Porque es prácticamente un cajón de puro concreto. Entonces es una estructura muy resistente. Entonces ahí podemos permanecer si nos agarra el sismo, ¿no? Entonces, previo a el manejo de los sistemas de alertamiento temprano, que ahorita platicamos de ello. Entonces, primero vamos a identificar cuáles son nuestras zonas de menor riesgo. ¿Sí?
cuáles son las partes de nuestro hogar que están más libres. En caso de un incendio, principalmente la cocina, ¿no? Donde tenemos la instalación del gas. Y es no solamente identificar estas zonas de mayor riesgo, sino que también identificar y tener en cuenta un programa de mantenimiento que no tenemos. ¿Sí? Y es bien específico, ¿no? Así, pregunta al aire. ¿Cada cuándo le dan mantenimiento a su instalación eléctrica? Que es uno de los principales factores que provocan algún incendio por un cortocircuito. O cada cuándo revisan la tubería de gas. O cada cuándo revisan el drenaje. Ahorita que vamos a estar en plena temporada de lluvias, provocar algunos tapones y que ello pueda llevar a que no desagüe bien las aguas negras y que tengamos un relajo ahí. Entonces, no solamente es identificar las zonas de mayor riesgo, las zonas de menor riesgo, sino que vamos a darle una continuidad para que nosotros podamos trabajar en eso y que nuestra vulnerabilidad vaya disminuyendo siempre. Una vez que identificamos nuestras zonas de menor riesgo, nuestras zonas de mayor riesgo, entonces sí vamos a trabajar la parte de la ejecución. Y aquí viene algo bien interesante. Vamos a empezar a echar a volar, digamos, nuestra imaginación. Y aquí, ¿quiénes son los que están involucrados en la emergencia? Papá, mamá, hijos, nietos, abuelos, personas con discapacidad. Muchas veces no tomamos en cuenta a las personas con algún tipo de discapacidad y hacemos los planes, pero nos olvidamos de ellos. De la hora de que tenemos una emergencia, que estamos presenciando un desastre, no sabemos qué hacer, literal, como en las caricaturas del Pájaro Loco, nos ponemos como citos mieleros y no sabemos qué hacer con esa persona con discapacidad. O si lo tomamos en cuenta desde nuestra perspectiva, como según nosotros creemos que él va a estar mejor, esta persona con discapacidad va a estar mejor. Y a la hora de los fracasos, ya valió, así, literal, ya valió. Entonces es bien importante que si nosotros tenemos una persona con discapacidad en casa, lo invitemos a que trabajemos con él el Plan Familiar de Protección Civil. ¿Por qué? Porque nadie mejor que ellos que conocen cuáles son sus necesidades y que puedan aportar. ¿Sí? Si hay una persona con silla de ruedas que nos va a decir, quítenme la sala de ahí, por favor, o quítenme la silla. ¿Sí? O ayúdenme. Principalmente cuando nosotros tenemos que evacuar y que vivimos en un segundo nivel, en un tercer nivel. Ahí es cuando nosotros tenemos problemas, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta el apoyo, como tú decías, con nuestros propios vecinos. No solamente se queda en casa, sino que también tenemos que trabajar con nuestros vecinos y hacer una red de apoyo. Pero es bien importante, personas con discapacidad, invitarlos a que trabajen con nosotros dentro del programa interno, dentro del plan familiar, para que nos digan cuáles son sus necesidades y qué es lo que ellos van a aportar desde su perspectiva. ¿Sí? Evitar la parte de que nosotros lo hacemos y nada más nos llevamos a la persona con discapacidad a la zona de seguridad. No, vamos a integrarlo. Vamos a integrar también a los adultos mayores, porque también ya como que los delegamos un poquito, no nos hacemos cargo de ellos lo suficiente, y en caso de emergencia igual hasta nos dejamos olvidados. Pero también hay que preguntarles a ellos qué necesidades tienen, qué opinan, qué piensan, qué sienten en caso de que tengamos una emergencia. Entonces es bien importante que trabajemos esta parte. Niños, nunca les hacemos caso a los niños y son los que tienen las mejores ideas y son los que tienen la proactividad andando. ¿Cierto o falso? Soy pediatra. Sí, el niño es un inventor, es una masa de ingenio ahí andante, o sea, ellos todo lo ven desde otra perspectiva muy diferente. Sí, y muchas veces a mí me ha tocado en lo personal, en charlas con escuelas, que de repente dices, no lo había pensado, pero tienes razón, por ahí podemos trabajar esta situación, ¿no? Entonces es bien importante
cómo nos vamos a integrar, cómo nos vamos a reunir en familia para poder trabajar nosotros en un conjunto como núcleo y poder llevar a cabo nuestro plan familiar de protección civil, y así para arriba todo. Va a salir muy bien. Una vez que ya detectamos cuáles son las áreas que vamos a trabajar, bueno, ahora si todos estamos reunidos, ¿qué vamos a hacer en caso de un sismo? ¿Le hacemos o no le hacemos caso a la alerta sísmica? ¿Evacuamos o no evacuamos cuando suena la alerta sísmica? Es una de Muy las bien. Te voy a interrumpir un poquito, mi estimado Héctor. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos contigo y con este tema que es este punto que es muy interesante, que es, está sonando la alerta sísmica, ¿evacúo o no evacúo? ¿Me quedo en mi casa, busco un área segura o desalojo? Regresamos con este punto, por favor, y nos vamos a una pequeña pausa. Quédense aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Estamos con Héctor Hidalgo con el Plan Familiar de Protección Civil. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! La mejor información, mundo de los autos, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Aquí en Inteligencia Automotriz, los 60 minutos más increíbles del Internet. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Pregúntale al doc. Y estamos platicando con el especialista en gestión de riesgos y protección civil, Héctor Hidalgo Ramos, acerca del plan familiar de protección civil. Y bueno, nos habíamos quedado antes de la pausa. Mi estimado Héctor, estaba sonando alerta sísmica. ¿Evacúo o no evacúo? ¿Me quedo en casa? ¿Busco un lugar donde refugiarme? Te escuchamos. Y esto es bien importante, causa mucha polémica. Lo cierto es que no se evacúa inmediatamente que escuchamos la alerta sísmica, porque influyen muchos factores. Punto número uno, que donde se haya originado el sismo, cuente con sensores para que suene la alerta, ¿no? El sistema de alertamiento temprano. Segundo, más o menos cuánto tiempo tenemos en que empiece a sonar la alerta sísmica para que llegue la percepción del sismo. 50, 60 segundos más o menos, ¿sí? Entonces, aquí la situación es evaluar si podemos salir en este tiempo
nuestro punto de reunión, ahorita lo vamos a checar en la parte de la ecuación, si nos da tiempo de llegar, sobre todo si vamos a evacuar y hay escaleras, sobre todo si tenemos personas con discapacidad que tengamos que ayudar para desplazarnos. Entonces, sí, solo si vamos a evacuar, si tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que vamos a llegar a un punto de reunión que esté plenamente identificado en el lapso en lo que suena la alerta sísmica. Que pasó, para poner un ejemplo, pasó esto en el 2017. ¿Sí? Si lo recordarán, primero sentimos el sismo, después empezó a sonar la alerta, sí. Entonces, muchas veces yo recibí comentarios de, no atiende la alerta sísmica, no, sí, el sistema de alertamiento estuvo ahí, pero nos ganó la onda, estaba demasiado cerca, el epicentro nos ganó la onda antes de que los sensores empezaron a emitir la señal del alertamiento, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces ha temblado y no, ni siquiera suena la alerta sísmica, ¿no? O no hay sensores de la alerta sísmica en esa zona, ¿sí? Entonces, es bien importante determinar que si bien es una gran herramienta, muy buena herramienta, como cualquier sistema de alertamiento temprano, la alerta sísmica también nos ofrece ciertos estándares en donde vamos a determinar si o no vamos a poder evacuar. Y eso es un error que cometemos siempre, inclusive hasta en los ejercicios de simulacro, y aquí voy a tocar un tema muy sensible, inclusive compañeros míos dicen, ¿están a la alerta sísmica? Córrele. ¿De verdad van a correr? ¿Sí? Por eso es bien importante que identificamos cuáles son los peligros, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son las zonas de mayor riesgo, qué tan resistente sísmicamente es nuestra vivienda, hablando específicamente de la familia de protección civil. ¿Qué riesgos externos hay afuera? Porque igual adentro estamos muy bien protegidos y salimos y ya valió. Porque hay un transformador, porque hay cables de alta tensión, porque el vehículo que va circulando por el arroyo vehicular pierde el control y nos pueda atropellar, inclusive histeria puede haber por parte de los vecinos. Entonces, tenemos que evaluar muy bien esa parte, ¿no? Por eso la identificación de las zonas de mayor riesgo, las zonas de menor riesgo, juegan un papel importantísimo a la hora de cuando que vamos a poner en marcha nuestro plan de protección civil. Entonces, ¿evacuamos o no evacuamos durante la situación de la alerta sísmica? No se evacúa. Sí y solamente sí tengamos la certeza que en los 40, 50 segundos que tenemos en que suena la alarma, nosotros podamos desplazarnos a nuestro punto de reunión. Si no, vamos a ubicar una de las zonas de seguridad que nosotros previamente, con el análisis que hicimos, detectamos como zonas de menor riesgo. Y ahí vamos a decirle a toda la familia, aquí es seguro, si es que no podemos evacuar el inmueble inmediatamente. ¿Qué condiciones vamos a evacuar inmediatamente? Así, con los ojos cerrados. Si detectamos humo, ahí sí, vámonos. También la importancia de contar con detectores de humo, la importancia de contar con un extintor en casa, para que si nosotros tenemos un fuego incipiente, un conato de fuego, lo podamos trabajar con un extintor. Si no podemos, entonces sí, vámonos todos. Y ya, obviamente, ya hablamos a los bomberos, que ahorita vemos la parte de cómo está, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a activar el 911. Entonces, pero eso es bien importante y es un tema polémico, específicamente en caso de sismos, sí o no evacuamos durante la alerta sísmica. La verdad es que no nos da tiempo. Aquí tenemos que evaluar con base al estudio que hicimos y la identificación de las zonas de seguridad, de las zonas más seguras dentro de la casa, si podemos o no podemos evacuar. Entonces, ya que tenemos la parte de identificación de cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, los peligros que nos pueden impactar, las zonas de seguridad, entonces sí nos vamos a la actuación, vamos a empezar a hacer nuestro plan de protección civil. Entonces, específicamente, vamos a hacerlo en cuestión de si
Ok, nos reunimos toda la familia y ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra zona más segura? ¿Evacuamos o no evacuamos durante la alerta sísmica? Y todo eso lo vamos a empezar a poner en un papel, lo vamos escribiendo, ¿sí? Para que no nos fallen. Vamos a hacer una especie de manual, ¿sí? De hecho, es un manual, una herramienta que vamos a tener y lo vamos a ir escribiendo. Entonces vamos a hacer punto número 1, ya tenemos la evaluación de nuestros riesgos, nuestras amenazas. Punto número 2, entonces sí, vamos a empezar a escribir. En caso de sismo, ¿y cómo vamos a saber que tenemos dónde está nuestra zona de seguridad? ¿O dónde están, cuáles son las partes más seguras de nuestra casa? Hacemos nuestro croquis. Ya sabes, ¿no? Acá es la casa y vamos a ir poniendo todos los lugares más seguros. Ahí en ese mismo croquis vamos a poner cuáles son las zonas más inseguras, las escaleras, la zona donde está el tanque de gas, en caso de que no sea estacionario, las tuberías de agua, donde están los tableros eléctricos, y todo lo vamos a señalizar en ese croquis. Y lo vamos a hacer de dominio público. Casi de que entras a mi casa y órale, aquí está el plan. Casi de, usted está aquí, ¿no? Para que también nuestros visitantes puedan tener acceso a esa información. Suena exagerado aquí, pero la verdad es que a la hora de los impactos, la exageración muchas veces ayuda más que el típico no pasa nada, ¿no? Estamos acostumbrados en México. El mexicano tiene mucho a atender en esta situación de no pasa nada. De lo de que pasa, queremos que el gobierno lo resuelva todo cuando realmente la situación viene de nosotros construimos ese riesgo, nosotros tenemos que mitigar también ese riesgo, ¿no? Es trabajo en conjunto, autoridades, sociedad civil y nosotros que nos dedicamos a ello. Entonces, suena la alerta sísmica, ¿podemos o no podemos evacuar? Qué buena pregunta. Pues te vas desde la parte más lejana de la casa hasta donde tienes marcado tu zona de seguridad, tu punto de reunión, y vas a contar cuántos segundos haces, caminando un buen paso, sin correr, bien tranquilo, y si te da tiempo de llegar, entonces sí puedes considerar la evacuación antes de que se sienta el sismo, ¿no? Entonces, si tú ves que desde la parte más lejana de tu casa no te alcanza el tiempo, entonces, ¿cuánto tiempo haces en llegar a un punto de seguridad en la zona más segura que tengas en la casa, ¿no? El punto más lejano al baño, ¿no? Por ejemplo, o a un muro de carga. Entonces, vamos a ir trabajando con esa parte, vas a involucrar a los pequeños y vamos a jugar con ellos. Y aún así vamos a hacer una competencia a ver quién se tarda menos en correr. Es bien padre hacer el plan familiar de protección civil porque puedes jugar mucho con los niños y ellos te pueden dar un montón de ideas. Y es cuestión de que también te quites la capa, la playera de que yo soy el adulto, que juegues con esa situación porque el enfoque que pueden darte los niños es bien importante también. Es bien importante también diseñar esta parte de la evacuación con las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué tanto les frena a la movilidad, a la zona de seguridad? En este trayecto te vas a dar cuenta también de cuáles son los muebles o los obstáculos con los que se pueden encontrar y que en un momento dado los pueden retrasar en cuanto a su ejercicio de evacuación. Por eso es bien importante que los escuches y que digan, gente con nosotros, vamos a trabajar. ¿A ti qué no te parece de la casa? ¿Qué te estorba en caso de una emergencia? ¿Tú cómo vives la emergencia? ¿Tú qué piensas durante la emergencia? Es bien importante todo esto, para que todo eso se vaya plasmando en el plan y vayamos haciéndolo todos en conjunto. A nuestros adultos mayores que también tenemos en casa, involucrarlos, ¿sí? Porque de repente nos dicen, no, nada más lo sacamos y ya. Muchas veces los adultos mayores están durmiendo y tenemos la necesidad de evacuar. ¿Quién nos va a ayudar con esta evacuación? ¿Sí? Si hay alguien siempre en casa,
si hay un adulto responsable de los adultos mayores, de los niños, pues tenemos que trabajar todo eso. En un momento dado no podemos, entonces viene la coordinación con los vecinos. Oye, ¿sabes qué? Pues échame la mano y yo te echo la mano también en tu proceso, en tu plan familiar. Y así lo podemos hacer en conjunto, de tal manera que se pueda hacer un sistema de protección civil dentro de la cuadra, muy pequeñito, pero bien sustancioso. Entonces ya tenemos, ¿no?, toda esta parte de los sismos, qué hacer y qué no hacer. Obviamente lo vamos a poner en el plan, no nos vamos a poner cerca de objetos que nos pueden caer, que nos pueden lastimar, que nos pueden provocar alguna lesión. Nos vamos a alejar de ventanas, nos vamos a alejar de barandales, nos vamos a alejar de escaleras. Nunca vamos a evacuar durante el sismo porque necesitamos bajar escaleras. Nunca lo vamos a hacer porque, imagínate, está la estructura, está la escalera, se está moviendo, tenemos un espacio vacío en las escaleras, luego todavía le echamos más peso con nosotros y más vibración con nosotros, podemos debilitar esa escalera y entonces se van a caer. ¿Y qué necesidad tenemos cuando podríamos habernos quedado en casa, esperar que pase el sismo y entonces sí, determinar si nos salimos o no salimos con base a los daños que pudo haber llegado a tener la casa, ¿no?, nuestro hogar. Entonces, es bien importante que seamos bien observadores en ese sentido. ¿A qué nos vamos a enfrentar durante un sismo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? Tener una ruta alterna en caso de que tengamos que evacuar, y esto pasa mucho en incendios. ¿Qué hacer en caso de un incendio? Primero que nada, pues invertirle un poquito y comprar detectores de humo que en una tienda muy famosa cuestan en promedio de 280 a 300 pesos. No nos vamos a gastar más que uno por cada habitación, ¿no?, es decir, la cocina. ¿Sí? Pero realmente los detectores como sistema de alertamiento sirven mucho. ¿Por qué? Porque nos van a poner atención, sobre todo si tenemos el incendio en la noche. Es preferible que nos despierten el sonido del detector, salgamos corriendo, que preservemos nuestra integridad, nuestra vida, a que tengamos ya problemas de que ya no podemos salir porque ya el fuego no nos lo permite. ¿Sí? Entonces, todos estos sistemas están diseñados precisamente para alertarnos previamente y poder trabajar la situación. Invertir en un extintor es básico. Digo, somos capaces de invertir en la pantallota así, choncha, chancha, cachetón y mojetuda, ¿por qué no invertir en un extintor, ¿no?, que oscila entre los 100, 800 pesos, son muy caros, ¿no? Un extintor de polvo químico seco, un ABC, que nos va a servir para todas las sociedades que tengan caso de requerirlo en casa. Un detector que oscila entre los 280, 300 pesos, que le cambias la pila cada 6 meses, pero que lo vamos a tener también como una herramienta de prevención, que nos va a alertar que previamente nosotros detectamos en nuestro sector con nuestro plan familiar de protección civil, pues bueno, va a ser una herramienta que nos va a decir, ok, ya sonó el detector, ¿qué hay que hacer? Suena el detector, nos levantamos todos, sacamos nuestra mochila de supervivencia, nos hacemos responsables y detectamos la fuente. La persona encargada de esta situación va a detectar la fuente, ¿sí? Pero mientras, como es un incendio, ahí sí vamos a evacuar inmediatamente. Entonces, todo eso lo vamos a ir poniendo en nuestro plan, de tal suerte que no se nos vaya a ningún punto, ¿sí? ¿Qué hacer en caso de alguna inundación? Una lluvia torrencial. Está monitoreando el meteorológico. Ok. Oye, una pregunta. ¿Influye la altitud de las casas en las personas? Yo imagino que hay gente que se pregunta, oye, vivo en un edificio de 2 pisos, planta baja y primer piso, ¿me da tiempo de evacuar? ¿Lo puedo hacer? Yo creo que sí, siempre y cuando también evalúen el riesgo externo, porque no es, o sea, si te vas a salir de tu casa y vas a evacuar y te vas a parar en medio de una avenida, pues creo que no es lo ideal, o bajo unos cables de alta tensión, como bien decías, pues tampoco, ¿no? O árboles que te puedan caer, situaciones así, tanto debes de evaluar el riesgo dentro como fuera de la casa. Y la recomendación, como tú dices, para la gente que vive en edificios un poquito más altos, pues sería
ellos sí localizar su punto de seguridad, y donde no puedan alcanzar a evacuar, pues mejor quedarse en su departamento, en su vivienda. Así es, sí. Y hay una recomendación básica para todos aquellos que viven en edificios, que se junten todos los No te vecinos. escuchamos ahorita, se te Que bloqueó un poquito, te quedaste ahí pasmado. Ok. Una recomendación es que se acerquen los vecinos en caso de que vivas en un edificio, platiquen todos con la administración y sí invertirle en un análisis de seguridad estructural. Sí es muy recomendable, suena muy caro, de repente sí lo es, pero sí vale la pena que nosotros, como vecinos que habitamos en este edificio, invirtamos en un dictamen de seguridad estructural. Y este ingeniero, el director responsable de obra que lo haga, nos va a decir cuáles son las zonas más seguras en este edificio. ¿Sí? Hablando netamente de que vivimos en un edificio de más de 2 plantas, ¿no? Para tener la certeza de dónde colocar nuestros puntos de reunión. Y ahí ya participamos, no solamente ese plan familiar de protección civil, sino que ya participamos con el plan de familiar de todos los condominios. Inclusive debemos, en el caso de que vivamos en un edificio, debemos contar con un programa interno de protección civil que es un poquito más específico, pero debemos contar con él. Pero sí es importante que hagamos una evaluación, que un especialista haga la evaluación. Se te bloqueó un poquito, ya nos quedamos allí en que hay que reunirse con los vecinos y pagar un dictamen de seguridad estructural para que el director también nos diga dónde son las zonas. Así, es correcto. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer, juntarnos con los vecinos, platicar esa situación, implementar el Comité Interno de Protección Civil, hacer nuestro programa interno de protección civil, porque ya como condóminos ya estamos obligados para. Pero en calidad de mientras, sí es importante que nosotros hagamos también con un especialista que nos diga por qué no nos va a dar tiempo. Repito, no tenemos tiempo para evacuar durante el sismo, y menos si tenemos pensado bajar la escalera. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, retomando la parte de los incendios, sí los detectores, sí el extintor, tomar ahí un curso de primeros auxilios, es importante tomar un curso de manejo de extintores, no necesariamente así como que super guau, pero sí que nos enseñen bien a utilizar el extintor, y con eso muchas veces podemos disminuir mucho la vulnerabilidad, que el impacto no sea tan severo como de repente se suscita, ¿no? Bien importante, a la hora que nosotros lo plasmamos en el plan, todos los sistemas tienen que estar desconectados, ya sea un sismo, un incendio, una inundación. Entonces, debemos de cortar el suministro eléctrico, debemos cortar el suministro de gas y cortar el suministro de agua también, porque de repente nos puede provocar algún tipo de problemas subsecuentes al impacto, independientemente de cuál sea él. Entonces es bien importante. Ya tenemos nuestro plano, ya tenemos nuestra estructura de cómo lo vamos a hacer, cuáles son nuestros peligros detectados, cuáles son nuestras áreas de mayor riesgo, cuáles son nuestras áreas de menor riesgo que vamos a implementar como áreas de seguridad. Ya las tenemos identificadas en nuestro plano. Entonces tiene algo bien importante, que es quién se va a hacer cargo de cada una de las cosas. Y aquí invariablemente trabajamos todos en conjunto, ¿no? Octavio, tú te vas a encargar de hacer el corte de la energía eléctrica. Héctor, tú te vas a hacer cargo del corte del gas. Y así cada quien va a tener roles específicos. Dentro de sus posibilidades, también incluir a los niños, ¿no? También para que tengan esa participación y vayan desarrollando ese sentido de autoprotegernos, porque ellos finalmente también lo van a replicar con sus familias cuando sea el momento, en un momento dado. Entonces, definir quiénes van a hacer cada una de las funciones. ¿Quién se va a hacer cargo de la revisión de las mochilas de emergencia? Esta vamos a trabajar la parte de la mochila de emergencia y el contenido de la mochila de emergencia. Y aquí es algo donde puedes implementar
donde se puede trabajar muy bien con los niños. Se te silenció tu micrófono. Entonces, vemos esa parte de cómo involucrar a los niños. Los niños se ponen unas divertidas, como no tienen idea, cuando los pones a revisar la mochila de emergencia. Porque sacan todo. Y entonces ellos tienen su lista y hacen un relajo, pero finalmente están participando. Y saben qué es lo que tiene que contar esa mochila de emergencia. Y muchas veces ya ni siquiera van a necesitar la lista para revisar de todo el relajo que hacen y de cómo están jugando, pero están participando y se están dando cuenta de qué falta o qué no falta, o qué sobra más bien en la mochila de emergencia. Porque de repente llega Héctor Perico y ya puso 20,000 aspirinas, ¿no? Porque le duele la cabeza. Y el niño, no, esto no va, no está en la lista. Pues, ¿no? O que de repente ya me llevo la foto de los abuelitos. Se te cortó. A ver ahí. Lu. No, estás tú pasmado. Ya. Entonces es bien importante esa parte, ¿no? Recapitulando cómo los niños interactúan, cómo los dejas jugar en la sala revisando la mochila de emergencia. Déjalos que jueguen 2 horas si quieres, porque finalmente la van a volver a armar, pero ya saben cómo va a estar armada. Y los estás involucrando. ¿Cómo vas a involucrar a las personas con discapacidad también? ¿Qué funciones van a llevar a cabo? ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, yo te escucho muy bien. ¿Sí me escuchas ahí? Sí. Ok, ese como que se pasó, pero creo que es de allá. Ok. ¿Desde dónde me regreso? Porque nos quedamos así como pasmados. Pero mira, vamos ahorita ya nos hemos llegado al final de este programa. Y vamos a dejar pendiente lo de la mochila de sobrevivencia, ¿te parece bien? Para el próximo miércoles, que también estás invitado, ¿sí? Les avisamos aquí a nuestros queridos radioescuchas. Vamos a continuar con este tema de la mochila de emergencia y a terminar lo de el Plan Familiar de Protección Civil para dentro de 8 días, aquí con nuestro invitado, nuestro especialista en gestión de riesgos y protección civil, Héctor Hidalgo, y también, Héctor, pues para que platiquemos un ratito, porque coincidentemente el próximo miércoles tenemos el simulacro nacional. Es correcto. Y para platicar un poquito acerca de ese simulacro. Sí, me parece muy bien. De hecho, es la parte final del Plan Familiar de Protección Civil, que es de alguna manera el examen para calificarlos, la realización de simulacros, y platicamos de la mochila de emergencia, platicamos de los simulacros y resolvemos y platicamos con base al ejercicio que vamos a tener por la mañana. Perfecto, pues no nos despedimos, Héctor, tenemos una cita aquí dentro de 8 días en su programa de Pregúntale al Doc, donde terminaremos este tema del Plan Familiar de Protección Civil y platicaremos sobre lo de el simulacro. Te agradezco muchísimo, nos vemos dentro de 8 días, que tengas muy buena tarde. A nuestros radioescuchas, muchas gracias, perdón ahí por unas fallitas técnicas, pero nos vemos dentro de 8 días para continuar con este interesante tema. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde para todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Muchas gracias por habernos escuchado. Síganme en redes sociales como Dr. Octavio Martínez y www.doctavomartinez.com. Tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Y recuerde, no automedicarse y consultar a su médico. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.